Continuamos aquí. Miren, antes de pasar con nuestra entrevista central del día de hoy con el distinguido abogado Carlos Salcedo, yo quiero emitir un mensaje que envía el ingeniero Fran Jorge Elías, quien ayer a través de los medios de comunicación llamó la atención de las autoridades con relación a tomar medidas con relación a la variante Omicron y que a través de los aeropuertos, tanto el Ministerio de Salud Pública como Migración, sean un poquito más estrictos con los viajeros, la gente que ingresa a la República Dominicana, partiendo de los porcentajes que se están manejando de la variante, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es decir, que tener un poco más ser un poco más estrictos con relación a las turistas que vienen de Estados Unidos y Europa, partiendo de los niveles de contagio que genera esta variante y que pudieran afectar a la población dominicana, sobre todo en esta festividades navideñas, de que, por ejemplo, ya en lo que va de mes, nosotros hemos recibido alrededor de 400,000 visitantes a la República Dominicana, que es un gran número. Se habla del crecimiento que ha tenido la República Dominicana en medio de esta situación del tema del turismo, pero que eso no sea un elemento para nosotros descuidar lo que debe ser la protección de la salud del dominicano. Es decir, que nos resulte más cara la sal que el chivo. Es decir, que recibamos una gran cantidad de turistas que nos van a generar recursos, pero que eso vaya en detrimento de infectar o de generar una situación de salud que pudiera ser perniciosa para la sociedad dominicana. Es decir, que nosotros nos hacemos eco de ese mensaje que envía don Fran Jorge Elías, que fue ministro de Turismo, que conoce el tema turístico de la República Dominicana y que muestra su preocupación con relación a este tema. Es decir, que atención a las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como Migración. Don Carlos, bienvenido. Usted está aquí desde temprano. Le pedimos, nosotros estamos muy agradecidos y es un honor para Abriendo la Mañana que un abogado, juristas, de los abogados más prestigiosos de la República Dominicana, venga a conversar con nosotros. Las gracias a ustedes, Dari. Yo creo que aquí hay un panel de amigos queridos. Andrés, tengo muchísimos años de una relación muy bonita. Así es. Y que yo sé que se ha conservado. Susi es nueva, ¿verdad? Tienes poco tiempo aquí, pero lo haces muy bien. No, muchas gracias. Y Yuri ya es un experto, así pero, que estoy a su disposición. Susi es nueva, pero es joven. Como si fuera vieja. Es pero nueva en el programa. Nueva en el programa, pero es una persona joven, pero que tiene una trayectoria interesante en los medios de comunicación. Además, Incluso su mamá se llama Susana Gotró. No, y coincidimos hace un tiempo en una actividad donde fui maestra de ceremonias y usted era orador invitado. Gracias. No le dice que tiene gran trayectoria para no ponerle más años, pero no, ya yo soy una señora de 33 para 34. Ay, Dios mío, ahí está. señor, Así es que se hace. Así es que se hace. Don Carlos, obviamente que don Carlos Salcedo es el abogado de Juan Alexis Medina Sánchez. Alexis Medina, y obviamente que luego de ese bombardeo de información que hemos tenido en los medios de comunicación con relación a este caso Antipulpo, la primera pregunta es su opinión sobre todo el blindaje que ha anunciado el Ministerio Público que tiene ese caso. Es decir, si hay posibilidad de defender un caso con tanta información o tanta acusación que ha presentado el Ministerio Público en contra de su cliente. Mira, lo primero es que la información que viene del Ministerio Público es una información interesada. Interesada. Recuérdate que el proceso acusatorio es un proceso donde intervienen las partes y las partes confrontan sus hipótesis. Lo que tiene el Ministerio Público en una acusación es una hipótesis acusatoria que tiene fundamentos en relatoría de hechos, en pruebas y demás. Evidentemente que cuando un Ministerio Público acusa es porque ha habido una investigación seria, profunda, y no tengo la menor duda de que lo ha hecho con la mejor intención el Ministerio Público. Sin embargo, eso va a contrastar con la hipótesis o la teoría que tenga la defensa, con un problema grande para el Ministerio Público, que va a arrojar problemas serios como lo advertimos en otros casos y que ha resultado en otros casos exactamente lo que hemos anunciado. Y en este caso no va a ser la diferencia. El artículo 290 del Código Procesal Penal establece la publicidad de los procesos entre las partes o para las partes. ¿Eso qué significa?
por el principio acusatorio, todas las partes tienen que estar enteradas transparentemente de lo que el Ministerio Público va investigando. Va reuniendo información, va realizando actuaciones, va reuniendo pruebas y eso tiene que ser puesto a la disposición de la defensa. ¿Para qué? Para que pueda participar activamente en posibles hipótesis alternativas, hipótesis complementarias, solicitar actuaciones adicionales a las que hace el Ministerio Público, para que el Ministerio Público, en virtud del principio de objetividad, pueda reunir pruebas de cargo y pruebas de descargo. ¿Qué se ha reunido desde el primer día? Lo que ha anunciado el Ministerio Público, solamente prueba de cargos. Desde el 20 de mayo de este año, nosotros obtuvimos una autorización del juez tercero de la instrucción del Distrito Nacional para que el Ministerio Público nos entregara todas las actuaciones, todas las pruebas, todas las evidencias reunidas, es decir, abrir la carpeta fiscal. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? En junio y julio hizo 3 entregas de informaciones. ¿Cuáles informaciones? Tarjeticas de presentación, informaciones irrelevantes, pero las informaciones importantes para trazar las pautas a la defensa de lo que se estaba realizando y poder realizar una actividad argumentativa, probatoria, solícita, el Ministerio Público nunca lo entregó. Y presentó acusación para que nosotros en 5 días, 10 días por ser un caso complejo, respondamos la acusación. Yo le pregunto a ustedes si eso es debido proceso, protección de derechos fundamentales que están en juego. Es decir, la persecución penal no puede ser objeto de una improvisación frente a la defensa. La defensa tiene que ir nutriéndose del material que está reuniendo el Ministerio Público durante todo el proceso. Y nosotros anunciamos, en el caso de Odebrecht, recuerdo, desde el primer día, el problema probatorio, la debilidad probatoria, pero al mismo tiempo, ustedes recuerdan que en Odebrecht fueron excluidas una cantidad de pruebas a solicitud nuestra y de otros de los abogados de los imputados. Y anunciamos desde el primer día cuáles pruebas se iban a ir. Cuando ustedes hagan un macheo de las pruebas que el Ministerio Público nos entregó y las pruebas que el Ministerio Público no nos entregó, solamente hay que hacer ese macheo. La que no nos entregó van para afuera. No están. La que no nos puso a la disposición van para afuera. Sí. No importa que tengan categoría de pruebas contundentes, no contundentes, que eso es objeto de otro análisis. Porque en un sistema democrático de justicia, evidentemente que tiene que ser transparente, porque el Estado, que es el brazo ejecutor de la política de persecución, como tú decías, pues evidentemente tiene que tener los niveles de garantía para los imputados y que puedan defenderse adecuadamente. Por lo tanto, lo que diga el Ministerio Público es importante, pero lo que diga la defensa también es muy importante. Y en este caso se le cayó la boca a la defensa durante el proceso de investigación. Sí. Y eso va a tener serias y dramáticas consecuencias en la lucha contra la corrupción y el cese de la impunidad. Muy bien. Y eso lo decimos con cierta autoridad. Nosotros venimos predicando debido proceso, tutela de derechos fundamentales y al mismo tiempo garantías de que sea eficiente el sistema de justicia desde que tenemos 10 años. Es decir, no somos improvisados en esto. Estamos hablando de temas institucionales. Ahora coincide que estamos defendiendo intereses, pero los intereses son y pasan por el sedazo de los derechos. Ya, doctor. Es evidente que usted es el abogado de la defensa de un imputado y lógicamente usted está aquí para hacer lo que pueda hacer para abonar a la defensa de ese imputado. Nosotros somos aquí un panel objetivo que estamos tratando de también garantizar o tratar de que se garantice el debido proceso y la integridad de la persona. La presunción de inocencia debe ser primero, un derecho primero para toda persona. Usted habla de que el Ministerio Público, suponemos todos, que ha hecho un buen trabajo, con buena intención. Y el Ministerio Público, este caso en particular, del caso del hermano del presidente Medina, realizó imputaciones antes de un informe de la Cámara de Cuentas, primero. O sea, casi informes, cosas que coincidían con lo que ha dicho después la Cámara de Cuentas. Lo que quiere decir que el Ministerio Público, con la Cámara de Cuentas anterior, parece que recibió informaciones, cuando estaba en aquel caso de entrevistarlo, interrogarlo, no sé cómo se llame. Pero yo creo que la Cámara de Cuentas, ha cometido un error o algo ilegal. Y usted hablaba del artículo del Código Penal, yo también le agrego el artículo 44 de la Constitución de la República, en inciso 4, donde se supone que no debe haber público ningún informe que tenga imputaciones de indicios de responsabilidades penales. Sin embargo, la Cámara de Cuentas lo está haciendo, lo está publicando. Y yo quiero saber con usted,
¿qué dice el abogado de la defensa con relación a ese caso en particular? O sea, ¿qué puede pasar con la Cámara de Cuentas que hace público, como si fuera un especial de Navidad o de Black Friday, informes con indicios de responsabilidades penales? Se supone que desde el momento que salen, ya uno para la gente es culpable. Mira, la euforia de persecución de la corrupción no es ajena a la Cámara de Cuentas. Esas manifestaciones no proceden de la ignorancia. Yo no creo que ningún miembro de la Cámara de Cuentas, con el mayor de los respetos, creo que son gente notable, gente buena, gente que tiene las mejores de las intenciones y dotados de gran capacidad profesional. Pero aquí no se puede hacer una feria contra los derechos fundamentales. Tienen una razón de ser. La intimidad, el derecho al honor, son derechos constitucionalmente consagrados de naturaleza fundamental. Cuando la Constitución en el artículo 44.4 que tú estableces, que tú dices, establece la necesidad de protección de los datos y de los registros públicos relacionados con indicios penales, establece claramente que estos datos pueden ser registrados en registros públicos, que es lo que la Cámara de Cuentas ha hecho ilegalmente e inconstitucionalmente, a partir de la apertura de juicio. Que yo sepa... No hay juicio. Que yo sepa, yo ni siquiera he recibido la notificación de la acusación, ni mucho menos el imputado. Ojo. Es decir, ¿tú no has recibido la acusación? Todavía yo no he acusación? recibido, porque tiene que notificarlo, en este caso, el sexto juzgado de la instrucción que está apoderado para el proceso. No ha sido fijada audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar se determinan dos cosas: la calidad de la prueba y el acervo probatorio que va a un juicio de fondo y la posible apertura a juicio, el objeto de un juicio penal. Y eso no ha ocurrido, ni siquiera ha comenzado el proceso. La Cámara de Cuentas tiene un impedimento constitucional y legal para haber hecho eso. ¿Eso qué significa? Que hay una defenestración ab inicio, desde el inicio, del proceso penal. Porque para esto, y tú lo decías al principio, para que haya una acusación en materia de corrupción, donde hay entes públicos envueltos, la auditoría o los informes de Cámara de Cuentas son ineluctables, son imprescindibles. Hay que necesariamente contar con ellos. Pero si los informes entraron por la vía pública primero, precedentemente a la apertura de juicio, ¿qué ocurre con el proceso penal? Eso se va. Pero yo no voy aquí a anunciar 6 causas más de exclusión de esos informes de Cámara de Cuentas. En su oportunidad, el país va a recibir la bomba de lo que está pasando con eso, de cómo el Ministerio Público ignoró la Constitución de la República en relación con esos informes. Porque precedentemente a eso tiene que ocurrir una cuestión que no voy a decir aquí. Yo simplemente lo digo para que lo investiguen, lo hagan, y me duele muchísimo decirlo, porque quizás la segunda alusión que hago, y no hablo en términos personales, sino en términos de toda la gente que intelectualmente trabajamos en todo el proceso, el andamiaje del Código Procesal Penal y toda la legislación reformatoria de la legislación procesal penal. A mí me duele mucho porque uno de los trabajos más intensos que hicimos fue precisamente rodear al Ministerio Público de la calidad profesional, pero al mismo tiempo del nivel institucional que garantice la independencia, la imparcialidad y el trabajo objetivo. Pero eso importa necesariamente con la cualificación del Ministerio Público, que no dudamos que hay Ministerio Público con calidad. Sí. Hay de todo, sí, claro, en la viña del Señor. Claro. Pero en la persona de la magistrada Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho y otros tantos, son gente de muchísima calidad. Claro. Pero se le fueron varios faos comprometedores del proceso, que de inicio se va a ir de encuentro la principal prueba que contiene, en este caso, la acusación. Doctor, en este caso, pues ha sido muy destacada la relación de familiaridad del expresidente de la República, Danilo Medina, con, obviamente, su hermano Juan Alexis Medina. Hoy sale una información en un diario de circulación nacional donde señala el PEPCA que supuestamente el expresidente había dado instrucciones directas para beneficiar las compañías de Alexis Medina, que en ocasiones, según dice el PEPCA, cambiaban de razón social para ajustarse a los requerimientos, que el expresidente dio instrucciones específicas a la Contraloría y a Hacienda para beneficiar lo que se hicieron operaciones fraudulentas. ¿Realmente hay un sustento de evidencias donde se pueda demostrar en un caso u otro la influencia
o no del expresidente en este tipo de procesos que se supone deben pasar por la ley de compras y todas las seguridades que debe tener un Estado para un proceso de ese tipo? Mira, Susi, primero, el presidente de la República es el jefe de la administración pública, con responsabilidades mayores. Sí. Es un mandatario como el que más, por lo tanto tiene un nivel de responsabilidad enorme y sus obligaciones implican el dar instrucciones generales, particulares, incluso a través de decretos y demás, e instrucciones a todo el cuerpo ministerial y de dirección del Estado. Por lo tanto, no es ilegal que él imparta instrucciones, primera cuestión, es su obligación, impartir instrucciones y que estas instrucciones estén amparadas en la norma, estén amparadas en la Constitución y en la ley y en todos los instrumentos normativos adicionales. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes, si fueron, por ejemplo, 56 hospitales que el presidente de la República determinó conforme al Plan Nacional de Salud y las necesidades de los centros de salud en la República Dominicana, que debían ser intervenidos, remodelados o construidos y equipados, de los 56, por ejemplo, Alexis Medina Sánchez participó solo en 8. En 8. O sea, las empresas relacionadas a Ok. él. Dentro de esos 8, hubo otras empresas que participaron de manera mucho más relevante que el propio Alexis Medina Sánchez o las empresas relacionadas a él. Es decir, que fueron intervenciones, equipamientos particulares, emergencias, neonatales, etcétera, áreas determinadas. ¿Y qué pasó con los otros 48? El presidente de la República instruyó para que a la mayoría del país, de los suplidores nacionales, le fueran entregados los equipamientos de cada uno de esos hospitales. ¿Por qué los otros 40, las otras empresas, en su gran mayoría, el 90% de quienes equiparon a cada uno de los 56 hospitales no están presentes en la investigación? Entonces yo le pregunto solamente eso, ¿por qué un direccionamiento, un objetivo claramente identificado, solamente relacionado con el presidente de la República de entonces, el señor Danilo Medina Sánchez? Yo solamente hago esa pregunta sin entrar en los datos y las intimidades y contenidos de cada una de las pruebas que dice el Ministerio Público que son demoledoras. Yo siempre me cuido de hablar en términos absolutos. Si yo fuera el Ministerio Público, yo no dijera que ese expediente está blindado, porque hay un traje de amianto de tutelas de derechos que evidentemente va a romper esa seguridad que tiene el Ministerio Público con relación a las pruebas. Esa relación que tiene el presidente de la República de entonces con sus familiares es una relación obligada, es decir, usted no puede renunciar a ser hermano del presidente mientras esté en la presidencia. Yo le pregunto a ustedes, si Alexis Medina Sánchez venía realizando labores comerciales, actividades comerciales relacionadas con los equipamientos, con mantenimiento de hospitales y demás, antes de todo eso, lo que hizo fue continuar, si lo hizo, como lo hizo en efecto, continuar con esa labor. ¿Qué creció? Bueno, yo le pregunto a ustedes, ¿es ilegal negociar con el Estado Dominicano? La ley 340, como ya lo reconoció públicamente la magistrada Jenny Berenice Reynoso, no prohíbe ni sanciona la actividad que realizó en virtud de la ley 340, Alexis Medina Sánchez, y lo hizo él directamente, que eso es harina de otro costal. Lo veremos luego en el proceso, cómo la personalidad jurídica de cada una de esas empresas no se confunde con la persona física de Alexis Medina Sánchez. Lo que prohíbe la ley 340 en el artículo 14 es que hayan personas que por lazos de consanguinidad hasta el 3er grado y de afinidad hasta el 2º grado, con el funcionario directo, objeto de la contratación. Yo le pregunto a ustedes, ¿los equipamientos lo hace la Presidencia de la República? Presidencia de la República, Poder Ejecutivo. ¿Quién lo hizo? Servicio Nacional de Salud, OISOE, delegada por esta institución en base a un acuerdo tripartito, y en todo caso, la entidad madre, Ministerio de Salud. Son entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Correcto. El presidente de la República es el jefe de la administración pública, pero el Estado no se comporta, diríamos, como un melting pot, como dicen los ingleses, como un sancocho. No. Cada institución tiene sus niveles de responsabilidad. De hecho, la ley 247-12
establece claramente eso de que el poder del presidente de la República es necesario para que uno de los contratos, ya eso no existe. Sí, sí. Es decir, cada ministro tiene el poder de contratar, firmar Autoridad. cada una de las atenciones debidas Y es en el área responsable sectorial a que Eso es corresponde. responsabilidad, claro, es Por lo responsabilidad. tanto, yo solamente anuncio pequeñas cosas que no son ni el 0.010% de todo lo que va a ocurrir en ese proceso. Ok. Y yo felicito al Estado Dominicano y la determinación de perseguir la corrupción. Sí, sí, Pero claro, la corrupción no a todo precio. Claro, todo. Los procesos no pueden ser desmantelar el sistema institucional y de derechos que existen en la República Dominicana. Eso es muy delicado, Así es. porque le toca a la oposición ahora, para decirlo de alguna manera, mañana le toca a los que están en el gobierno. Sí. Y todos debemos, fíjense, yo voy a confesar no confesar, el país lo sabe. Nosotros fuimos, junto con un equipo enorme, promotores de la legislación procesal penal, toda la legislación procesal penal. Ustedes saben que coincidencialmente yo era director de Finjus y el Claro. presidente del Senado era Andrés Bautista García. ¿Ustedes lo primero fijos o lo primero? Bueno, no, yo fui el tercero. Ok. Estuvo Eduardo, después estuvo Francisco Domínguez y un servidor. Exacto. Eduardo Frembra, Finjos, Francisco Fundación, Institucionalidad y Justicia. Así es. Y Andrés, coincidencialmente, fue el presidente del Senado, aliado fundamental en este proceso. Domínguez. Ok. Y una de las razones Y Mocano fundamentales también, Mocano de la... también. ¿Eh? Mocano también. Mocano, vecino, amigo, y yo he servido de abogado a la familia en temas siempre trascendentes desde que soy un imberbe en el derecho. Y él fue un aliado fundamental para que pasáramos de un código inquisitorio donde todos los derechos estaban violados en virtud de una ley, los derechos fundamentales, se pasara a un nivel de garantías, cosas de la vida. Ya. Él fue perseguido por el Código Procesal Penal que ellos aprobaron en el año 2004. Así es. Y los niveles de garantía de ese código fueron los que permitieron que nosotros saliéramos airosos. Aquí yo quiero hacer ese paralelo porque puede ocurrir exactamente lo mismo. Así es. Aquí perseguir... Es prueba, ¿eh? Es prueba. Prueba. Y No, vamos no, a ver... No convicción, ¿eh? No, ya eso desapareció. Sí, claro. Por lo tanto, aplaudo y sigo repitiéndolo, el que el Ministerio Público sea objetivo, independiente, que actúe por imperio propio, no por imperio de terceros o mandatos políticos, pero que al mismo tiempo esté consciente de que arrasar los derechos en virtud de una sana persecución de la corrupción puede llevarse de encuentro los trabajos Los intensos propósitos, que los se han venido propósitos. realizando en pos del Estado de Derecho en la República Dominicana. Profesor, ¿podríamos catalogar o calificar con el adjetivo de despotismo judicial el accionar que han tenido algunos jueces en el sentido de otorgar de forma indiscriminada los 18 meses de prisión preventiva, digamos, como medida de coerción última, no solamente en el caso Antipulpo, sino en los otros casos que se han ventilado? Y si también el adjetivo de populismo penal entonces pudiera abrazar el intento de desarrollo que ha tenido el Ministerio Público, precisamente siendo o tratando de que se diga que son incuestionables los expedientes que están presentando ante, no solamente ante la jurisdicción, sino también mediatizado ante el país, como hablábamos con el tema de la Cámara de Cuentas. Mira, Yuri, yo creo que tú has tratado uno de los temas que en la doctrina, incluso en la jurisprudencia de derechos humanos, se ha tratado en los últimos 10, 15 años con mayor, diríamos, intensidad. Es un tema de laboratorio jurídico permanente. Nosotros que hemos estado ligados a la academia por muchos años, aquí y fuera, pues podemos decirlo. Mira, primero, la prisión preventiva en la República Dominicana es un sueño decir que es la excepción. Aquí es la regla. Sí. Lo primero que el Ministerio Público pide para cualquier pelagato, pelafustán, perdón, Prisión. diríamos, desde el punto de vista de la visión que tiene la gente de la superioridad o inferioridad social, todos somos iguales ante la ley. Aquí cualquier cosa entraña para el Ministerio Público prisión preventiva. ¿Eso qué significa? Que el Ministerio Público no tiene alternativa frente a la ley ni frente a la Constitución. Si la prisión preventiva es excepcional, conforme lo dispone el artículo 40.9 de la Constitución y los instrumentos internacionales, y lo natural es la libertad, ¿quiénes son los que deben frenar esas solicitudes permanentes del Ministerio Público en ese solo orden? Los jueces. Los jueces. Y lo que tú decías, los jueces están simplemente siendo endosatarios de la violación flagrante a derechos fundamentales.
la proliferación enorme de pedidos de prisión preventiva a troche y moche. Y eso evidentemente raya, contrasta con los principios constitucionales. Pero además, atendiendo a qué? A ese populismo penal, a las ansias de persecución de la corrupción natural, legítima de la población dominicana, pero que la población dominicana en general no conoce de la técnica jurídica, no conoce de los niveles de protección que tiene la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la presunción de inocencia, de la libertad como estado natural hasta que se conozca de la culpabilidad o no de un imputado, y que solamente de manera muy excepcional, deberá someterse a una prisión preventiva una gente que entraña un peligro para la seguridad pública, para los testigos, con intimidaciones, para la prueba, peligro de fuga. Pero el peligro de fuga tiene que ser in concretum, es decir, en concreto, pero no en concreto cualquier cosa, no que lo diga el Ministerio Público. Lo ha dicho la dogmática y la jurisprudencia permanente. Sí. Tiene que haber una prueba contundente de ese peligro de fuga. Yo le pregunto a ustedes, en casi todos los casos que se han conocido últimamente, esa proliferación masiva de prisión preventiva de 18 meses, un año, etcétera, etcétera, si cualquiera de esas personas se va a fugar del proceso. Pero además hay un dato objetivo. ¿Ustedes saben cuál es el promedio, el porcentaje de fuga en Latinoamérica completo? Del 2%. ¿Quiénes son los que se fugan? Ustedes lo tienen, los datos objetivos en la República Dominicana, y luego personas con ahínco, con suficiente residencia en la República Dominicana, política, económica, social, además, gente con nombre, en su gran mayoría sonoro, que no le interesa de ninguna manera... Arraigo. Arraigo. Claro. ¿Cómo se va a esconder un general de eso? Alexis Medina Sánchez, ¿cómo se va a esconder? Alexis estaba fuera del país cuando se enteró que estaba siendo investigado. ¿Y qué hizo? Vino, pero si él hubiera preferido el peligro de fuga ex ante, lo hubiera hecho, porque él lo va a hacer con posterioridad a la sujeción a un proceso. Sí. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el nivel de investigación dirigido a la prevención de todo lo que pueda hacer un imputado para distorsionar, destruir pruebas, etcétera, tiene que ser sobre la base de la investigación. Lo único que procura, y las medidas de coerción lo que procuran, es la protección del proceso para que las pruebas no se diluyan. Uno. Dos, que se presente el imputado a todos los actos del proceso. Por ejemplo, yo fui abogado de Francisco Pagán y por razones evidentemente de ética profesional, en algún momento surgió un contraste entre las teorías que yo se lo advertí a ambos, y surge la contradicción, como se lo dije a otros que también intentaron apoderarnos, y por eso nosotros no lo hicimos. Pero nosotros lo decíamos en el caso de Alexis Medina Sánchez, en el caso de Francisco Pagán, yo fui con él varias veces a la Procuraduría en libertad, y de manera aparatosa el último día, el día 29 de noviembre, pues sale del interrogatorio en el que yo estaba y lo esperaba una turba, como si fuera el capo más grande del mundo. Y así hicieron con Alexis Medina Sánchez inmediatamente a la salida. Gente que se presentaron voluntariamente. Doctor, finalmente, dos preguntas para responderla de manera muy breve. Se habla de acusaciones, pero no se habla de tipificación. Pues si hay tipificación con relación a lo que se le imputa, porque uno observa acciones administrativas que pudieran caer en prevaricación, que no. Y finalmente, si tenemos estructura física, jurídica, para desarrollar un proceso de esa naturaleza. Me refiero por la cantidad de imputados. Ya vimos el primer proceso que tenía una gran cantidad de imputados. Si tenemos la capacidad en términos de instalaciones para llevar a cabo ese proceso de manera muy breve. Perdón, terminando, y para ser objetivo, doctor, no obviar, ha dicho un tema de ética profesional. Por ejemplo, en el caso de Danilo Medina, presidente, sus hermanos, o sea, usted puede apelar a conflictos de intereses, nepotismo, lo que fuere, dependiendo, quizá el Ministerio Público pudiera tener eso por debajo que no está en el expediente. Mira, primero, ciertamente, el expediente es un expediente grueso, es un expediente con muchas imputaciones, pero no necesariamente eso se va a condecir con las tipificaciones que corresponden legalmente. Pueden haber ahí forceps para llevar tipificaciones desde la página 1049, 1149 están las tipificaciones, tanto de las personales como de las empresas o personas jurídicas involucradas. Por lo tanto, hay sí tipificación en la acusación de cada una de las conductas, porque es una obligación incluso de la acusación.
Se necesitará no un estadio, pero sí yo creo que tendremos que ir a la Suprema Corte de Justicia en el Pleno, en el Salón Grande, porque en ninguna de las salas, por lo menos las que yo siempre he ¿Y se cuidado, puede hacerlo ahí sin que sea jurisdicción de la Suprema? No, porque simplemente es prestarle la sala. Oye, pero es bueno Pero, orientarlo. sí, claro, porque en el primer tribunal colegiado, que es diríamos la sala modelo, no van a caber. Es decir, tantos abogados, tantos imputados, 27, y las empresas que están vinculadas son demasiadas. Y yo no creo que sea posible hacerlo. Doctor, muchas gracias. Verdaderamente Gracias a ustedes. No nos equivocamos cuando hablamos de clase de derecho. Verdaderamente que un profesor, un maestro, con relación a este tema. Agradecerle a don Carlos Salcedo Camacho. Carlos Salcedo Camacho. que haya venido a conversar con nosotros y que vamos a estar permanentemente consultándole con relación al tema porque le vamos a estar dando seguimiento. Ante un panel de mucha calidad, yo siempre estaré presto a venir. Gracias, don Carlos. A ustedes, gracias por la audiencia. Desearle mañana feliz Navidad a todo el pueblo dominicano y el lunes nos reencontramos de nuevo. Beba un poco romo y pórtense bien. Mañana no tenemos aquí mañana. Mañana tenemos un programa especial. Bueno. Un resumen de las mejores entrevistas. Ok, muy bien. Que obvio tiene que estar este. Compadre Pedro Juan, baila el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene.